La música del barroco o música barroca es el estilo musical europeo relacionado con la época cultural homónima que abarca aproximadamente desde el nacimiento de la ópera en torno a 1600 hasta la muerte de Johann Sebastian Bach en 1750. Es uno de los estilos de la generalmente llamada música clásica culta europea, antecedido por la música del Renacimiento y seguido por la música del clasicismo, caracterizada por la apariencia en la tonalidad y el uso bajo continuo. La barroca fue la época en la que se crearon formas musicales como la sonata, el concierto y la ópera. El término barroco se tomó de la arquitectura, donde designaba algo retórico, una construcción. En el siglo XVIII se usó en sentido peyorativo para describir las características del estilo musical del siglo anterior, que se consideraba tosco, extraño, áspero y anticuado. El barroco tuvo grandes músicos, por ejemplo, Johann Sebastian Bach, George Friedrich, Antonio Vivaldi, Domenico Scarlatti, George Philip, Jean Szapolyai, Arcangelo Corelli, Claudio Monteverdi y Henry Purcell. El barroco fue el éxito internacional de la música italiana en general y de la ópera en particular expandió por toda Europa, Alemania, Austria, Inglaterra y España. Los recursos de la monadía y del estilo concertante. Mientras tanto, en Italia, autores como Sesti, Francesco Cavalli y Luigi Rossi suavizaban la dureza del estilo monódico original para desarrollar la ópera belcantista, en la que se separaban ya claramente recitativos y arias. La nueva ópera pasó a ser un espectáculo aristocrático, a entrenamiento de las capas altas de la clase media, gracias a la libre compra de entradas en los teatros napolitanos y venecianos. La ópera francesa, bajo diversos nombres, comenzó su despegue en la corte de Luis V. En el mismo tiempo, el lugar de la familia Otherat desarrollaba los nuevos instrumentos de madera barrocos, el oboe, el fagot, las flautas travesera y de pico, y en que se fijaba la suite instrumental francesa. Música del romanticismo. El romanticismo musical se extiende aproximadamente entre los años 1815 y 1880, continuando en algunos lugares hasta el siglo XX. En esos tiempos, la música era el medio más importante para expresar los sentimientos. Al periodo romántico le precedió el clásico y fue seguido por el moderno. El teatro lírico alcanzó un gran desarrollo y la ópera italiana se difundió mundialmente. Los instrumentos preferidos durante esta época eran el violín, el piano y el arpa, entre otros más. Algunas de las características de este tipo de música son: menor preocupación por la forma externa y mayor por la inspiración y fuerza expresiva. Bases melódicas menos regulares y simétricas que en el clasicismo. Ritmos complejos y liberales. Predomina de la música instrumental sobre la vocal, entre otras más. Los compositores durante el romanticismo más importantes fueron Chopin, Paganini, Schubert, Verdi, Schumann.
Música clásica. Abarca del periodo de 1750 a 1820. La música clásica se refiere a toda la música basada en la cultura occidental. La muerte de Bach es considerada por muchos historiadores como el inicio del periodo clásico. La música de este periodo se vuelve principalmente homofónica. Esto no implica que ya no hubiera polifonía o contrapunto, sino que se utilizaron de manera distinta. A diferencia del barroco, donde había una saturación de elementos y ornamentaciones, en el periodo clásico se enfatiza la idea de orden, jerarquía, divisiones claras entre las voces, una línea melódica que es acompañada por la orquesta y sobre todo hay una inclinación a favor de la simpleza opuesta a la complejidad. Este gusto por la simpleza, elegancia y claridad en el lenguaje musical permitió, paradójicamente, que las orquestas pudieran crecer en tamaño. Las melodías del periodo clásico son en general más cortas y además las texturas ya no son tan densas. En el clásico aparece el clarinete, los instrumentos de cuerda, los metales, alientos y percusiones que aumentan la sonoridad orquestal. El piano sustituye al clavicordio y al clavecín. En este periodo comienza el estudio de la orquestación y el timbre orquestal, se afianzan las formas musicales como la sinfonía. El concierto de orquesta, la sonata, los cuartetos de cuerda, tríos y la música de cámara. El compositor que fue considerado como el último de los clásicos y el primero de los románticos fue el famoso Ludwig van Beethoven. Voy a hablar del modernismo. Este es un movimiento literario que empezó a finales del siglo XIX y principios del XX. Este se desarrolló entre los años 1890 y 1910, fundamentalmente en el ámbito de la poesía, que se caracterizó por una rebeldía creativa, un refinamiento narcisista, el culturalismo cosmopolita y una profunda renovación estética del lenguaje y la métrica. Se conoce por modernismo a la forma hispánica de la crisis universal de las letras y del espíritu y que se manifiesta en el arte, la ciencia, la religión y la política. En ciertos aspectos su eco se percibe en movimientos y en corrientes posteriores. En las raíces del modernismo hay un profundo desacuerdo con la civilización burguesa. En ciertos sentidos, se trata de una corriente heredera del posromanticismo. Las principales características del modernismo son el uso de la mitología y el sensualismo, una renovación léxica con el uso helenismo, cultismo y galcismo, que no buscaba tanto la precisión como el prestigio o la rareza del vocablo, el deseo innovador que aspiraba a la perfección que apreciaban en la literatura europea, la adaptación de la métrica castellana a la latina, el culto a la perfección formal con poesía serena y equilibrada. La más amplia considera que el modernismo no es solo un movimiento literario, sino toda una época y la actitud que le sirvió de base. En la antigua Grecia, la música se vio muy influida por las civilizaciones que la rodeaban, dada su importante posición estratégica. Culturas como mesopotámica y egipcias fueron de importante influencia para esta. En su música y en sus instrumentos, los griegos siempre tenían mucha importancia al valor educativo y moral de la música, por ello es muy relacionada con el poema épico. Aparecen los bardos que acompañados de una lira vagan de pueblo en pueblo, mendigando y guardando memoria oral de la historia grecia y sus leyendas. Fue entonces cuando se relacionó la música estrechamente con la filosofía. Los sabios de la época resaltaban los valores culturales de la música. Pitágoras lo consideraba una medicina para el alma. Aristóteles lo utilizaba para llegar a la conclusión de las emociones. Posteriormente aparece Atenas con el ditorrombo, cantando dirigidos a dioses, acompañados de danza y los aulos, un instrumento parecido a una flauta. Surgen asimismo dramas, tragedias y comedias, de una manera combinada pero sin perder la danza, la música y la poesía. Los principales instrumentos utilizados en Grecia fueron la lira,
Los aulos, también llamados como flauta de pan, por su mitología que lo involucraron. Varios tipos de tambores, por ejemplo, los sistros y las castañuelas. Roma conquistó Grecia, pero la cultura de esta es muy importante, y aunque ambas culturas se fundieron, Roma no aportó nada en la música griega. Eso sí, evolucionó de la manera romana, variando en ocasiones su estética. Habitualmente se utiliza la música en grandes fiestas. Eran muy valoradas los músicos. La música prehistórica es la música que se creaba y se tocaba en la prehistoria, es decir, en culturas anteriores a la invención de la escritura. En ocasiones se le denomina música primitiva. Es muy difícil conocer el origen de la música prehistórica, ya que en su origen no se utilizaban instrumentos musicales para interpretarla, sino la voz humana o la percusión corporal, que no dejan huella en el registro arqueológico. Pero se puede decir que la música nació al prolongar y elevar los sonidos del lenguaje. En casi todas las culturas se considera la música como un regalo de los dioses. Por ejemplo, en la antigua Grecia se consideraba a Hermes como el transmisor de la música a los humanos y primer creador de un instrumento musical, el arpa, al tender cuerdas sobre el caparazón de una tortuga. Al provenir la música en general de entidades superiores, habría que comunicarse con estas entidades también mediante esta música. Se piensa que en muchos pueblos primitivos utilizaban la música para defenderse de los espíritus, para alejar a la enfermedad, para conseguir lluvia o para cualquier otro aspecto de la vida religiosa y espiritual. De esta manera, la magia que se concedía que tenía la música hizo que solamente pudieran exteriorizarla chamanes, sacerdotes u otros líderes espirituales. Han ido apareciendo pequeños instrumentos o la evidencia de cierta tecnología gracias al arte mueble y al arte parietal, que permite pensar el que pudieran haber realizado instrumentos o que tuvieran el desarrollo suficiente para crear música. A medida que vamos avanzando en el tiempo, vamos encontrando elementos cada vez más complejos y que no establecen duda alguna de la presencia de instrumentos en las sociedades prehistóricas. Los instrumentos musicales que se encuentran en la prehistoria se pueden dividir en varios grupos: los aerófonos, los idiófonos, los membranófonos y los cordófonos. Se han encontrado flautas de falange, realizadas con este hueso de animales grandes, como el reno en muchos casos. Algunas de ellas no tienen agujeros, son simplemente la caña del hueso hueca, pero en otros casos sí tienen agujeros, colocados de tal manera que no han podido ser realizados por mordeduras de depredadores.